esta mujer, entonces, hija de una chilena, hija de Rita Kusnir, esta compatriota que emigró a Israel el año 71, como les decía, y su padre, el argentino Arie Glasberg. La mujer murió, se confirma esto con distintas fuentes que conseguimos allá en Israel, cuando un militante de Hamas ingresó a su casa. Ella residía en un kibutz, estas especies de comunidades que les comentaba hace ya algunas horas, y le disparó reiteradas veces. Parte de la información entonces que pudo ser confirmada y que se suma a estas muertes que se han dado en Israel tras esta sorpresiva incursión por parte de los militantes de Hamas. Vero, que estamos revisando desde la madrugada, hora local allá en Israel. Son 250 las personas, al menos, que han muerto dentro del territorio israelí, sumado entonces la muerte de esta hija de una chilena que, les decía, viajó, emigró a Israel a comienzos de la década de los 70 y que es parte, lamentablemente, de esta alta cifra de víctimas fatales, que se suma además a todas las personas que han muerto en la franja de Gaza con los bombardeos, la respuesta por parte del ejército israelí frente a esta incursión. Más de 200 personas solamente en la franja de Gaza y miles de civiles, de soldados también, de militantes que resultaron heridos entonces tras este hecho sin precedentes, esta guerra que se está librando entre los militantes de Hamas y también el ejército de Palestina. Por ejemplo, tenemos un video que fue publicado por parte de Hamas, por parte de este grupo terrorista, que muestra cómo ellos traspasaron el cruce fronterizo entre la franja de Gaza e Israel. Ellos ingresan finalmente a lo que es el sur de Israel, justamente con esta incursión que estamos viendo en pantalla, un video, les decía, publicado por los mismos militantes de Hamas, que muestran cómo logran cruzar una frontera que además es altamente protegida, tiene un sistema de seguridad muy desarrollado, y es algo parte además de lo que hemos estado hablando y analizando, ver esta jornada, de cómo Israel no pudo anticiparse a esta incursión que realizaron los militantes, que deja a estos cientos de víctimas fatales. Lo decíamos ya, la hija de esta mujer chilena, y así justamente como vemos en imágenes fue como ingresaron, traspasaron la frontera entre la franja de Gaza e Israel, llegando a las distintas ciudades, pueblos, los kibbutz también, que se encuentran en esta zona del territorio israelí, realizando incursiones que nunca antes habían visto. Por ejemplo, la toma de rehenes, el secuestro de residentes, de ciudadanos. Exactamente, videos que son muy fuertes, los hemos visto a través de las redes sociales, sobre todo de cómo los militantes toman a la población de esta zona del sur de Israel y derechamente los asesinan, los toman de rehenes, o por ejemplo, incluso hay reportes que algunos fueron llevados hacia franja de Gaza por parte de los militantes de Hamas. En lo que se está viviendo entonces en esta zona de Israel, que ya declaró el estado de emergencia en todo el país, y se están dando todas estas medidas por parte de los soldados del ejército israelí, como por ejemplo el corte de electricidad para la franja de Gaza, todo esto para evitar estos bombardeos, también las incursiones que no se han detenido desde horas de la madrugada. Es de noche allá, pero las imágenes en vivo de los cielos entre la franja de Gaza e Israel muestran este intercambio bien importante, Vero, de misiles que se han dado durante las últimas horas, aumentando las víctimas fatales y también las personas heridas en gran parte del territorio israelí y también en la franja de Gaza, Vero. Y el ataque terrorista de Hamas ha dejado 250 fallecidos en Israel y 1.600 heridos. La situación que se vive en la zona es de incertidumbre. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Francisco Salgado, chileno que vive en Israel. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Francisco, ¿cómo estás? Me imagino que sorprendido, al igual que el resto del mundo. Sí, hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches acá. La situación fue bastante complicada porque acá en Shabbat, el día sábado, es prácticamente cero actividad. Yo desperté tipo 8 de la mañana con las detonaciones de la cúpula de hierro que estaba deteniendo los cohetes que se dirigían hacia Jerusalén. Y un colega mío
periodista de allá de Chile me preguntaba cómo estaba la situación y recién ahí me di cuenta de la gravedad de la situación. Prendí la televisión, me puse a revisar las noticias y la verdad es que a partir de las 6:30 de la mañana el sur de Israel fue un caos absoluto. ¿Tú cuántos kilómetros vives del sur de Israel, de donde fueron los primeros ataques? A ver, la zona de los kibbutz donde se atacó en la zona cercana a Sderot, que es uno de los pueblos más grandes que está y más cercano a la frontera con Gaza. Yo estoy alrededor de unos 60 kilómetros, digamos. Lo que pasa es que acá en Israel las distancias son todas semejantes. También hay 60 kilómetros de la zona de la Franja de Gaza hasta Tel Aviv, entonces es más o menos la misma distancia. Perfecto. Y después, a lo largo de las horas, siguieron los ataques, después vino la ofensiva de Israel. ¿Cómo se vivió eso? A ver, aquí hubo una incertidumbre muy grande porque durante las primeras 4 horas no se veía reacción de las fuerzas de defensa. Se tenían noticias de que los terroristas estaban entrando en ciudades, en kibutz del sur, estaban asesinando a mansalva, estaban entrando a las casas. Había gente llamando a los canales de televisión dentro de su búnker, llamando que por favor se acercara la gente, que se acercaran los soldados, porque se escuchaban afuera los disparos. Muchos jefes de familia tuvieron que salir con sus propias armas. Estamos hablando de gente que usaba pistolas automáticas contra AK-47, que era lo que estaban usando los terroristas. Tuvieron que salir con sus armas a tratar de defenderse y evitar, o sea, descontrol total. Ocurriera. Era un descontrol en las primeras 4 horas. Solamente las unidades de reacción que tienen la mayoría de estos kibbutz, que son grupos de civiles armados que están preparados para defender el kibutz, trataron de hacer la primera defensa mientras llegaban las fuerzas armadas, digamos, pero la verdad es que se demoraron mucho. Las primeras 4 horas fue un caos absoluto. Hay imágenes de camionetas de Hamas recorriendo las calles de Sderot, la ciudad que te decía yo, camionetas armadas con punto 50 ancladas en la parte de atrás, recorriendo las calles y buscando a quién asesinar. Digámoslo claramente, ellos no entraron con la idea de robar o de algo. Ellos entraron derechamente a asesinar y a secuestrar, que ha sido las principales preocupaciones ahora en las últimas horas, porque hay gente que recién, a través de las mismas imágenes que está entregando Hamas, está identificando a sus familiares que están secuestrados y confirmando las malas noticias, digamos, de que están secuestrados probablemente en Gaza. Claro, las imágenes que a nosotros nos llegaban eran impactantes. Veíamos mujeres, veíamos niños. Son imágenes irreproducibles por la crudeza. ¿Eso es el ambiente que se está viviendo en este minuto allá? Sí. La verdad es que sí, ahí ya están corriendo, hace muchas horas están corriendo por redes sociales nombres, fotografías de personas que aún no aparecen. Existe la esperanza de que todavía aparezcan por ahí, porque en el sur todavía hay combates en pequeña escala. Digamos que todavía se están recuperando casa por casa por parte del ejército algunas zonas que están aún en poder de los terroristas que quedaron aislados. Y claro, para ellos la única forma de mantenerse vivos es esconderse, es tener rehenes. En un kibutz hay gente que lleva prácticamente 12 horas como rehén. Son 50 personas que están dentro de un comedor comunitario, que están como rehenes de terroristas. Se está viendo la forma de poder sacarlos de esa situación, y como te digo, en otras partes todavía está peleándose casa por casa para poder combatir a todos estos terroristas que entran. Francisco, ¿y a qué te dedicas tú? ¿Qué haces tú allá en Israel? Tú te fuiste hace 14 años. Sí, hace 13 años todavía. 13 años. Yo me vine el año 2009, yo soy periodista, pero acá, como todo inmigrante, tocó trabajar en lo que se pudo.
También he hecho algunos trabajos como periodista, pero principalmente trabajo en lo que es empresas de alta tecnología y en eso estoy trabajando ahora. Francisco, también preguntarte, vives hace ya 13 años allá, ¿cuál es la diferencia de esta incursión en específico con otras que hemos visto en años anteriores? No es primera vez, claro, que los militantes de Hamás atacan al territorio israelí, pero tú viviendo allá en Israel, ¿cuál es la principal diferencia que ha marcado esta guerra que se está viviendo en estos momentos? Mira, yo creo que las principales diferencias son dos. Primero, la poca previsión que tuvo el Shabak. El Shabak es, digamos, la inteligencia interna la que se preocupa de todas estas situaciones. ¿Aló? ¿Nos decías que...? La principal. Sí, no, las principales diferencias son dos. Primero, la poca previsión que hubo. El Shabak, que es la inteligencia que se preocupa del terrorismo interno, no anticipó esto. Fue muy complicado, por lo que te decía, eso también retardó mucho la reacción. Y lo siguiente fue lo dentro que pudieron penetrar los terroristas. Estamos hablando de que si bien entraron a Kibutz, que están a 100, 200, 300 metros de la frontera, también llegaron a ciudades como Ashkelon, que están a un par de kilómetros. Entonces, esa es la principal diferencia. Antiguamente los conflictos, por lo menos los que yo vivía acá, fueron principalmente el lanzamiento de misiles, de cohetes desde Gaza y la consecuente respuesta israelí. Esta vez el tema fue que lograron penetrar por tierra y eso complicó porque se transformó en un enfrentamiento urbano. La guerra urbana es una situación súper complicada de manejar, porque tienes que ir casa por casa, no sabes lo que te encuentras dentro, claro. Las familias encerradas en sus búnker, no sabían quién estaba afuera. Ocurrió la situación, por ejemplo, de que un padre de familia escuchó que había ruido en el salón de sus casas en un kibutz, salió con su arma y afortunadamente logró matar a los dos terroristas que estaban entrando a su casa, pero esa es una de las situaciones afortunadas. Existen otras situaciones, como te decía, donde familias completas fueron asesinadas. Estamos hablando del padre, la madre, los hijos. Van 250 muertos, pero todavía no se ha podido rastrear toda la zona que estuvo en conflicto. Por lo tanto, se presume que los muertos van a ser muchos más. Y como tú decías, alrededor de 1.600 heridos, que también provocaron un caos dentro de los hospitales. Claro, y Francisco, para ir cerrando, ¿cuál es el llamado que han realizado las autoridades, tanto en la zona donde vives tú como a nivel nacional? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Cuál ha sido el llamado que han hecho a ustedes, a quienes hoy día residen dentro de Israel? A ver, lo primero, evitar al máximo salir de las casas, sobre todo en las zonas más complicadas en el sur. Lo segundo, a nivel nacional se suspendieron las clases para mañana, todas las actividades relacionadas con niños están suspendidas. Los trabajos que no tengan en sus instalaciones suficientes refugios tampoco funcionan. Aquellos que tengan la posibilidad de trabajar desde la casa lo van a hacer, para evitar también el tema de los autos en las carreteras, porque hay mucha gente que, si bien vive en una ciudad, se traslada, no sé, 30 minutos, 40 minutos de una ciudad a otra para poder trabajar. La idea es tener las carreteras despejadas, porque Israel está en estado de guerra, se declaró el estado de guerra acá, y lo que están diciendo las autoridades es que esto no va a parar. Van a ser días de actividad continua, y Israel ya está llamando a los reservistas, está preparando las próximas acciones. Francisco, te queremos dar las gracias, te seguiremos